Hola a todos y a todas, bienvenidos a Liderar con Alma. Este es nuestro quinto episodio del podcast que hemos creado desde Almatia para generar un espacio distendido, cómodo, para atraer a empresarios y empresarias y que nos cuenten su vida profesional, cómo está evolucionando el panorama y cómo creen que va a estar dentro de unos años en el mundo empresarial. Y bueno, nuestra quinta invitada está aquí, que es Alicia Aradilla Sequera, que os voy a contar que es empresaria y socióloga especializada en lenguaje y emociones, conferenciante TED, autora de los libros Las palabras que nos habitan y Teletrabajar bien. También es mentora de CEOs en startups, que ella nos dice: lo que yo hago es ayudarles a pensar muy bien y comunicar mejor. Y una filosofía que me encanta, que ahora nos contará Alicia, es que las empresas son las personas y las personas somos palabras. Y bueno, bienvenida, Alicia. Bien hallada, gracias. Me encanta estar en el espacio Almatia. Yo estoy encantada de que estés con nosotros y la verdad que eso, que es una suerte de poder contar contigo para este episodio, porque además estamos en un podcast en el que nos vamos a comunicar con la palabra. Exacto. Y tú nos vas a hablar de ello y es maravilloso. Pues nada, Alicia, para empezar, tú trabajas con algo que es intangible. La palabra es intangible, las emociones también, que van de la mano. Es todo esto un mundo intangible. ¿Y cuándo fuiste realmente consciente de que el lenguaje podía cambiar la vida de las personas? ¿Qué momento fue el que te marcó? Todos trabajamos con la palabra y la emoción intangible, casi que hagas lo que hagas. O sea, cuando una carnicera, una frutera tiene el don de la palabra y tiene la simpatía, ya tiene muchas de sus ventas hechas, por ejemplo, ¿no? La diferencia es que yo he hecho de eso el centro de mi trabajo. Y la sociología que se basa en el lenguaje y en las emociones es relativamente más reciente. Sí. La sociología de por sí es una disciplina reciente, pero estaba más enfocada pues a la desigualdad, a las clases sociales, y emoción y lenguaje ha llegado mucho después. Y ahí volví a poner en el centro la palabra, porque la sociología especializada en el lenguaje lo que hace es analizar los grupos, el comportamiento grupal, a través de analizar las conversaciones. Genial. ¿Cuándo descubrí que el lenguaje cambió mi vida? Pues cuando yo era pequeña y escribía palabras y no sabía escribir, pero yo ya quería escribir, ¿no? Y jugaba a hacer garabatos en una libreta. Claro. Con esa fluidez de cuando yo veía a las personas escribir. Y la verdad es que estas cosas de pequeña luego te marcan de mayor, porque a mí me gusta muchísimo escribir en manuscrito, a mano. Sí. Okay. Y de hecho, mira, pues escribo a pluma y he recuperado escribir con tinta. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué guay! Mi abuelo, me acuerdo, le encantaba, tenía sus plumas y sus cosas, le encantaba. Es todo un ritual. Sí. Y la palabra, el primer mundo que cambia es el mundo interno, que lleva, el mundo que llevamos dentro, ¿no? Nuestro mundo interno. Sí. Este es el primer mundo que cambia. Antes de cambiarlo, lo maneja a su gusto. Cuando empiezas a tomar conciencia, entonces empiezas a cambiarlo tú bajo tu dirección. Claro. Pero si no, pues la palabra te maneja a su gusto. Y luego, cuando esa palabra bien ordenada y esos patrones mentales bien definidos los sacas fuera, pues puede ser el sostén de otras personas. Pues sí. Y sí, yo digo que lo que hago con mis clientes, y además es que se lo digo en la primera cita que tenemos para conocernos, es: yo no voy a hablar de estrategia, no voy a hablar de finanzas, yo te voy a enseñar a pensar y a comunicar, porque un CEO, el 90% de su tiempo es pensar, ya ejecutan muy poco. Total. Incluso los managers ya ejecutan. Tomar decisiones, es que es quita la cuestión. Y tomar decisiones es una de las maneras de pensar que, si le pones método, pues te facilita mucho la trayectoria laboral, saber tomar decisiones. Totalmente, no, además, que eso sí, además cuando tratas con CEOs de empresas es lo primordial, porque al final es una toma de decisiones constante. Llegas un día al trabajo, ocurre algo, tienes que tomar una decisión para solucionarlo, o tu empleado te pide un tal, tienes que tomar una decisión de ¿hago esto o no lo hago? Al final es que para un CEO... Y en medio de todo eso ha de levantar, eso sería el día a día, sí. Y en medio de todo eso ha de levantar la mirada
y mirar el futuro, mirar el mercado, mirar las tendencias, pero no las tendencias del mercado, solamente las tendencias sociales, mirar hacia dónde se va, hacia dónde no. Entonces es un continuo juego entre mirar el día a día, que sería como miro esto que tengo aquí, y levantar la mirada y mirar el futuro, porque el CEO tiene que ser muy estratégico. Y hoy día es curioso porque hay una paradoja muy curiosa, y es que planes estratégicos, fíjate, en mis tiempos de empresaria se hacían a 5 años, 3 años, ahora se hacen cursos, 3 meses, así como pinceladas de un año, pero son muy cortos, ¿no? Entonces la paradoja es que necesitamos poder ver más lejos para poder ver lo de más cerca. Lo más cerca, sí. Es que ahora se vive el día realmente. Es que yo ando siempre en el podcast y cuando suelo entrevistar a alguien o estar cerca de alguien que acabo de conocer, y sobre todo en el mundo empresarial, pregunto, ¿cómo ves tu empresa, cómo ves tus proyectos de aquí a 5 años? Me acuerdo con Bea Román en el segundo episodio que se lo pregunté y me dijo ella, pues espero que haya crecido y tal, pero no sé, o sea, es que ya piensas en Almaty también, en dentro de 5 años, y claro, con el ritmo de vida que llevamos y cómo está evolucionando todo, realmente sí, puedes pensar y tener una creencia, pero luego se puede dar todo lo contrario. Porque... Todos son sospechas. Total. Todos antes teníamos sospechas. más certeza, yo creo, por lo menos yo lo veo en mis padres y demás. Yo de antes veía más certeza de lo que iba a pasar el día de mañana, pero hoy en día no. Por ejemplo, con los avances. Cuando eres CEO de una empresa, cuando eres una persona que trabajas en una empresa, ya no voy a mencionar más a los CEO. Tú eres una persona, estás llevando tu vida profesional y trabajas en una empresa. Y me da igual si estás barriendo calles, ¿eh? Esto que voy a decir vale para todos. Antes teníamos como objetivo tener la capacidad de ir hacia la certeza, ¿no? Sí. Alguien que era un buen empresario, un buen profesional, era como que tenía muchas certezas, que veía la certeza, que veía aquí, que veía allá. Ahora la calidad y el sostén de esa vida profesional es saber sostener la incertidumbre, porque ya sabemos que la certeza no está, que lo que tenemos es este mundo cambiante que alguna literatura le llama escenarios difusos, ¿no? Porque es una realidad que nunca acaba de quedar clara, y antes de quedar clara ya se ha transformado en otra que también es difusa. Ahora el gran qué es saber sostener la incertidumbre, y una de las ventajas competitivas a nivel profesional es tener la capacidad de estar en calma en medio de la incertidumbre, porque ya hemos entendido y aceptado que ya no hay certezas. Totalmente. Y que quien se mueve en las certezas es porque está en su propia piscina de la ignorancia. Porque existir ya no existe. No, la verdad que no, es que lo que decía con los avances tecnológicos, por ejemplo, que tenemos, que es que hoy aparece ChatGPT, pero mañana puede aparecer otra IA o otro tipo de inteligencia que no controlamos. Y también lo que tú decías, un poco de la mano de lo que tú decías, es que yo creo que, yo siempre lo digo, que una empresa, un proyecto que no sepa reciclarse y no sepa tenga una buena resolución de conflictos, creo que está destinado al fracaso. Y más en el día, ahora, porque como va todo tan rápido, creo que si no tienes una gestión buena del cambio, creo que te puede llegar a asfixiar. No llegas, te ahogas en ti mismo, ¿no? Claro. Te ahogas en ti mismo. Ahora que dices lo de la IA y la palabra, mira, a mí siempre hago esta broma, como que me he pillado esta broma y que como todavía me gusta a mí... que yo creo que la primera gran revolución que hubiera hecho la IA es que nos hubiera obligado a escribir sin faltas de ortografía. Porque ahí te voy a decir que como docente lleva muy mal que cada vez escribimos peor. Entonces creo que si la IA nos hubiera dicho, yo hago lo que tú me pidas, pero me lo tienes que escribir bien, por favor, sin faltas de ortografía, ahí hubiera sido una gran revolución para nosotros. La IA es algo tan incipiente que lo que sí que tenemos muy claro, yo sospecho, que esto va a ser el movimiento sociológico fuerte del siglo XXI. En el siglo XX tuvimos el alargamiento de la esperanza de vida, que en Europa ha sido tremendo, más de 20 años, y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Creo que el siglo XXI es la tecnología, pero sobre todo es porque la IA ha entrado al alcance del usuario. Es que cualquier persona puede coger desde ahora... el teléfono estás con la IA. Entonces se está hablando mucho de cómo va a cambiar fuera, ¿no? Cómo va a cambiar pues los bots, los asistentes, cómo va a quitar trabajo mecánico. Y en este discurso no voy a entrar. Yo creo que la IA va a haber un punto en el que va a hacer un gran cambio
dentro nuestro, porque va a transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos una bifurcación muy grande hacia la grandeza de la humanidad o hacia la santa miseria que vamos a sacar. Ya estamos empezando a ver las primeras pinceladas de santa miseria de personas ingresadas en pabellones psiquiátricos por su relación con la IA. Porque claro, la IA tiene algo que es tremendo y es que está diseñada para ser complaciente. ¿Pero complaciente en qué? Porque si yo soy complaciente en tu sesgo, te estoy ampliando tu grado de deformación y te estoy ampliando un poco tu grado de ignorancia. Pero si soy complaciente a tu deseo de mejorar, lo que he de hacer es crearte tensión. Y la IA no crea tensión. No. La IA está como esa primera cita maravillosa en la que todo el rato te está preguntando: ¿y te gusta que lo escriba en este tono? ¿Y te gusta cómo te he presentado todo esto? Es maravilloso. Entonces, claro, es muy complaciente en nuestra parte más débil. Entonces, ahí, si no estamos muy atentos, nuestra relación con nosotros mismos, nuestro autoconcepto y el cómo nos vemos a nosotros mismos, tanto que hemos luchado por la autoestima, el envaloramiento, como dice mi amiga Josie, que no es el empoderamiento, nos vamos a autodinamitar. Y ahí hay no sé, yo estoy muy atenta con eso, es una opinión muy personal, pero porque además, fíjate, con la IA te relacionas con la palabra. Sí, además, de verdad. Y la IA tiene una capacidad de redactado impresionante y siempre inmaculado. Entonces, es un poco como jugar al ajedrez con la máquina, ¿no? Siempre estás un poco perdiendo, vas atrás en la partida, en el juego. Y con todos los sesgos cognitivos nuestros con los que se ha diseñado, pues no sé si en algunos momentos es como decíamos las madres antiguamente: te estás juntando con malas compañías. Hombre, yo creo que utilizado sin un control y sin... Porque es verdad que yo, por ejemplo, yo en mi día a día lo utilizo mucho para redactar un correo, a lo mejor que estoy redactando un correo y tengo como muchas cosas en la cabeza y digo, voy a redactar el correo. Chat, redáctame el correo correctamente, pues, sin falta de ortografía, sin tal, que normalmente la falta de ortografía no es mi problema, pero a lo mejor alguna expresión que diga yo, pues este correo necesito que tenga un tono más formal, más tal, pues le pido, pero luego a veces pienso, digo, jope, es que claro, si sigo diciéndole que me redacte correo, va a llegar un momento en el que a lo mejor yo no salga de mí, mi cabeza no sea capaz de redactar un correo bien, o sea, que no sea capaz de utilizar la palabra. Eso es una cosa que sí que me asusta del control de... Porque la IA lo que está haciendo es mermar, no utilizamos el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es un patrón de pensamiento, lo voy a explicar muy sencillo porque es muy sofisticado, ¿no? Pero es un patrón de pensamiento muy complejo que se alimenta de muchas variables y que se alimenta de mucha práctica. Y nos está haciendo muy complacientes. Mira, yo tuve un cliente que estábamos en proceso de coaching. Él estaba identificando sus valores, su misión, visión, valores y propósito de él y del proyecto que quería emprender. Entonces, en una de las sesiones, él iba a traer, y esto te lo explico porque puede ser cualquiera y ahí la confidencialidad queda asegurada. Me trae una serie de valores, de esto hace 3 años. Una serie de valores y el propósito, y cuando lo leí era como si lo hubiera escrito otra persona. Y le dije, oye, ¿cómo has hecho esto? Esto no me encaja con nuestras conversaciones en la sesión. Entonces se quedó muy parado y dijo, no, es que me ha ayudado de la IA para hacerlo. Digo, ya, pero es que esto no es un examen de matemáticas que te hace tu problema que no sabes hacer, no te hace la derivada que tú no sabes hacer. Tú estás buscando tus valores, estás buscando dentro de ti. No es algo que tengas que saber, es algo que estás explorando. Entonces yo entiendo preguntarle a la IA algo que es de información. Claro, ¿no? sí, buscar información. Hazme una derivada, hazme tal, pero algo que es autoexploración, autoconocimiento, es muy peligroso. Entonces ahora mis clientes trabajamos mucho la comunicación asertiva. Yo, como ya hace tantos años, tengo todos los cuadernillos de verano hechos por mí de la comunicación asertiva. Yo les digo, yo sé que escribes muchos mails al día y sé que haces muchas reuniones, y esto
por favor, practícalo tú. Porque sí que le puedes pedir a la IA, quiero decir esto, escríbemelo asertivamente, pero ¿qué vas a hacer cuando estés delante de tu equipo? ¿Qué vas a hacer cuando esa tensión tan habitual, que ya es altísima, de las ruedas de inversión, suba el nivel? ¿Vas a pedirle a ella que envíe un mail y se lo vas a poner a los inversores o se lo vas a poner a tus managers? Tendrás que saber comunicar asertivamente. Total. Entonces, mira, mi mamá extremeña decía, para saberlo mandar hay que saberlo hacer. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, sí, pero hay cosas, creo que en la IA lo que le pidas hacer, sí, que tú lo sepas hacer, para que ejecute lo que tú hubieras ejecutado, no para que haga lo que tú no sabes hacer. Exacto. No, sí, yo lo que acabo de comentar, yo estoy muy a favor de la IA, porque es verdad que hay gente, por ejemplo, que le da mucho miedo porque dice, nos va a quitar el trabajo. Y hay una frase que escuché una vez en un webinar que me encantó, que fue, la IA no te va a quitar el trabajo, se la va a quitar a los que no sepan usarla, porque para muchas cosas es súper interesante, es lo que tú dices, utilizarla de una manera u otra, sin restarte a ti conocimiento y sin quitarte a ti, pues, habilidades. Guay, me parece muy buena plataforma. Los mecánicos sí, hay trabajos muy mecánicos. Mi sospecha es que en menos de 2 años, 3 sí, como mucho, ya no va a haber personas mirando el interior de las maletas en el control del aeropuerto. Puede va a haber ser una máquina que además detecte, será súper fina, que no te va a pedir que abras la mochila porque va a ver perfectamente lo que es. Claro. Porque será muchísimo mejor que el ojo humano. Este tipo de trabajo tan mecánico, tan basado en la repetición, cuando a la IA le enseñen 20 maneras distintas de un bote, de un no sé qué, de un no sé cuántos, a la velocidad que lleva el algoritmo, esto, por ejemplo, desaparecerá. Claro. Pero igual es una oportunidad, porque no sé cuánto de satisfechas, cuánto de conectadas con el propósito están las personas que hacen un trabajo tan repetitivo. Sí. Entonces, de alguna manera... Y a veces desagradable incluso. Porque... Claro, y desagradable. Entonces, de alguna manera, esos campos más humanistas van a quedar vacantes, y los campos más mecánicos van a quedar cubiertos. Y entonces sí, puede ser que ahí... tengamos la oportunidad de que muchas más personas se sientan felices en su puesto de trabajo. Claro, tú haces una cara de felicidad que no puedes con ella, y haciendo este podcast más, ¿no? Y en tu día a día más, pero no todas las personas tienen esa suerte, ¿no? Además, hacen trabajos muy repetitivos. Desgraciadamente hay mucha gente que está trabajando, a lo mejor ya no en un trabajo repetitivo, sino en un trabajo que no le gusta, que aunque sea a lo mejor un trabajo que alguna persona diga, ay, ¿cómo no te va a gustar hacer esto? Bueno, pero es que depende de lo que repitas. Tú repites podcast cada semana, sí, pero no le pones en la catalogación de repetitivo, claro, porque disfrutas. Ya, también es verdad, eso no lo he pensado de esa manera. ¿No? Y hay cosas que haces cada día. Sí. Pero si yo te pregunto, ¿tu trabajo es repetitivo? Me dirás, no. Es súper creativo. Entonces, la percepción de repetición no está en el número de veces que lo haces, sino en cómo te sientes tú cuando lo haces. Totalmente. Entonces, claro, no es lo mismo estar mirando maletas o bolsas que estar haciendo podcast. Es que tú te harías uno cada día. No, sí, además que con lo que me gusta hablar. Claro, y ahí no le pondrías para nada repetitivo. No, sí. Entonces, quizás vamos a tener la oportunidad de que esas partes más humanistas sean ocupadas por personas, porque también ya estamos añorando un poco, o sea, no nos gusta nada que nos hable un bot. No, es que yo creo que además se ve reflejado también en las redes sociales, está viendo reflejado el hecho de que cuando tú ves un vídeo de, vamos a poner, un influencer o alguien que te está contando algo, el hecho de ver que es irreal lo que te está contando, ver las expresiones, no ver cercanía, no ver un contenido orgánico, ya está mosqueando a la gente. Y la gente está ya como diciendo, cuando la moda de lo vintage, ¿no? No, es que ahora quiero volver a las cámaras de carrete que tú dices. Es que estamos, yo creo que poco a poco, sí, como están yendo tantos avances tan rápido, estamos extrañando pues lo que vivíamos hace unos años de, oye, yo quedo con mis amigos en el parque y no estoy por videollamada o no estoy viendo todo el rato el TikTok, sino que quiero tomarme unas pipas y... Exacto. Yo creo que poquito a poco estamos viendo a humanizarnos, como tú dices, en muchas cositas de la vida. Tengo una frase resumen que me encanta, que no es mía. Un día iba con mi hija Luna en el coche y me estaban enviando unos mails de reclamación. Sí. Y entonces le dije a mi hija, lémelo. Yo iba conduciendo y me lo lee, y cuando termina me dice, mira mamá, yo he conocido a esta persona,
Lo que le ha faltado poner es, atentamente, ChatGPT. Me dijo, mamá, él no se expresa así. No. Esto le ha pedido a ChatGPT que lo redacte. Sí. Entonces, si ahora estamos haciendo desarrollo profesional para que nuestras emociones no hablen en nuestro lugar, sino que hablemos nosotros, Sí. hemos de prestar un poco de atención de que ChatGPT o Gemini o cualquiera no maneje nuestra vida por nosotros, ¿no? Que no seamos... La IA es muy atractiva porque es como un criado. Sí, además. Hazme no sé qué. ¿Y en 5 segundos? Y, por ejemplo, para las búsquedas profundas, ¿no? Búscame tal cosa. Ya te ponen la referencia, el no sé qué, el no sé cuántos. Pues yo como profe la uso y en las búsquedas me ahorra muchísimo tiempo porque me hace el filtrado. Claro. Entonces es como un criado, y le vamos a poner esta palabra, ¿no? Tú le puedes mandar a cualquier hora, en cualquier momento, tan complaciente que siempre tú le pides a las 3 de la mañana y encima va y te pregunta, ¿te gusta así? Bueno, te puedes poner mote con él, que a mí me llama de una manera y yo le digo, llámame tal, y me llama con mi mote y yo digo, qué increíble, vamos. Entonces, ahora es nuestro criado, pero dentro de poco nosotros vamos a ser su servidumbre. Entonces, ¿cuánto tiempo va a suceder a que pase eso y dónde va a estar ese clic? Pues mira, yo personalmente creo que el cortafuegos está en ser una persona muy consciente y en tener mucha inteligencia emocional para que siga siendo un poco tu criado, tu asistente. Sí. Digo criado porque es una palabra extremeña que me gusta mucho. Me gusta la palabra, ¿no? Entonces, pero que sea tu asistente, que sea como tu punto de rapidez en cosas. Pero ojo, porque es que si no nos vamos a convertir en su servidumbre. Totalmente. Ya somos bastante la servidumbre de las redes sociales. Y ahora es que, claro, como socióloga miras esto y dices, somos curiosísimos, es que no se termina nuestra cajita de sorpresas. Ahora lo que se lleva es que cuando haces un vídeo, redactas por ejemplo, ¿no? Pues yo voy a hablar desde mi plano más intelectual. Redactas un artículo, haces una entrada en LinkedIn, que tengan algunos fallitos para que las personas vean que no está redactado por ChatGPT. Es que es increíble. Entonces yo, entre mis amigos, tengo fama de ser muy poética. Ay, es que Alicia es muy poética, lo dice todo muy poético. Y ahora hace poco me pidió una amiga que escribiera para su cumpleaños, pues como un pequeño discurso. Ay, ¿tú qué escribes tan poético? Resulta que otra amiga quería hacer lo mismo y se lo pidió a ChatGPT, más poética que yo. Y dije, ¡qué fuerte! Dije, entonces la habilidad de ser poética ya no va a ser lo que mis amigos, y voy a poner este ejemplo personal y como muy personal, porque luego lo vamos a extrapolar al mundo de la empresa, ¿no? Ya no es el ser poética lo que mis amigos van a buscar de mí, porque la habilidad ya la tiene perfecta la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué van a querer en mí? Que seas más, ¿no? Que es pues un poco como el Principito. Que ya no sea cualquier zorro, sino que sea tu zorro. Claro. ¿No? Que ya no es porque seas muy poética, sino porque me lo dices tú. Claro. Y lo que quiero es tú, pues tú, que será nuestro vínculo, nuestra amistad, el corazón que tienes para mí, el cómo yo me siento cuando me relaciono contigo, porque ya la habilidad en sí misma dejará de tener mérito, porque ya ella es mucho más poética que yo y seguramente más creativa, entre otras cosas, porque habla un montón de idiomas y tiene mucho más vocabulario que yo. O sea, yo sigo a mi edad mirándome una palabrita al día en el diccionario. Esta señora tiene... Pues todo el vocabulario, tiene toda la información. Entonces, vamos a volver al Principito a ¿qué tengo yo de especial? Claro. Que ya no eres un zorro, eres mi zorro. Claro. Entonces, esa es la parte humana de todo esto. Que yo voy a preferir que me atienda una persona y que me dejen en la espera porque tiene que consultar algo, que una IA sábelo todo, que me va a saber responder técnicamente muy bien. Claro. Y a la que no le puedo decir nada fuera de guión, porque entonces me dice, ¿vuelves a decirme lo que no te he entendido? Tú. Y se queda ahí. Entonces esa parte humana, esa parte de ser muy persona, ¿no? Sí. Y quizás la IA no se da cuenta y lo que está promocionando es que seamos buenas personas. Porque ya por nuestras puras habilidades nadie nos va a preferir, ¿no?
tiene a la criadita, que se lo Claro, pide claro. todo a cualquier hora. Sí, además de verdad que A mí me pides una búsqueda profunda a las 3 de la mañana, igual lo que recibes es un bufido Claro, es de ese hombre. totalmente. Profunda y tan totalmente. profunda el sueñito que me voy a echar. Total. Entonces ahí quizás es nuestra gran oportunidad de volver a ser personas, de volver a ser buenas personas y de volver a generar vínculos fuertes, ¿no? Sí. Y te voy a preguntar, Alicia, porque ya volviendo un poco, liando un poquito con tu experiencia profesional, el tema del coaching para empresas y demás, eso para CEOs, en este caso como hemos comentado antes, la comunicación, o sea, hay mucha gente que utilizará ChatGPT para comunicarse con sus compañeros de trabajo, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ahora, yo por ejemplo a veces mando correos a Pilar o a Cristina y a veces digo, ay, pues le voy a hacer con ChatGPT porque es sobre un presupuesto y lo voy a hacer con ChatGPT. Pero ¿cómo estás viendo tú la comunicación entre empresas? O sea, ¿cómo ves, por ejemplo, a los CEOs esa comunicación? ¿Qué errores son los más comunes que tú ves? O sea, a nivel de liderazgo, de toma de decisiones en una empresa, ¿qué es lo primero que detectas cuando llegas a una sesión de coaching? Si pienso en los últimos, que son además startups que han sido muy famosas porque han sido unicornio, porque ya están internacionalizadas, algunas están en bolsa, tienen dos errores a modo general de comunicar. El primero es que son personas muy visionarias y entonces ser visionario es que tú ves algo que nadie más lo ve. Con lo cual, como tu equipo ni tu mercado, como no hay ninguna otra persona que lo vea, tú tienes que saberlo describir bien. Claro. Entonces nos cuesta mucho el lenguaje descriptivo, ¿no? Diferenciar el lenguaje valorativo del lenguaje descriptivo. Y esta es comunicar esa visión que tiene. Que esa visión es la que lleva al siguiente nivel de éxito a la empresa. Pero el que no la ve tiene que saberla escuchar muy bien, porque si no se siente conectado pues quizás con toda esa tensión que va a montar la empresa porque quiere ir ahí y ahí va a montar muchas tensiones. Entonces, comunicar su visión tiene que ser como un escritor. Y mira, ahí no vale que se lo cuentes a la IA y la IA lo cuente, porque se lo tienes que contar a la IA, porque la IA no está viendo tu visión. Entonces, en los muy visionarios trabajamos bastante cómo traducimos su visión y cómo la adecuamos a cómo la percibe cada actor principal que la tiene que percibir. Sobre todo, por ejemplo, los inversores. Cuando ya están en segundas y terceras rondas de inversión, esto se hace complejo exponencialmente. Y luego a su equipo ejecutor, a los managers. Y la segunda es, y esto va para todos, cuando tú haces algo ya en competencia inconsciente, cuando lo sabes hacer muy bien, lo sabes explicar muy mal. Entonces hay que poner una muy buena atención a explicar bien lo que tú sabes hacer bien, que por eso es una competencia inconsciente. Entonces, tú tienes abuelas, sí, a mí me consta. ¿Cuál es la comida preferida de tus abuelas? La comida que ellas hacen muy bien, que a ti te encanta. Que a mí me encanta, pues en el caso de mi abuela materna, los filetes empanados. Hace unos filetes. Pues los filetes empanados. Tú ahora llegas un día y le dices ¿cómo se llama tu abuela? Isidora. Abuela, yo quiero hacer tu receta de los filetes empanados. ¿Cuánto pan le pones? Pero como tu abuela lo tiene como competencia inconsciente, te va a contestar algo del estilo: ay, no sé, hija mía, el filete me lo va pidiendo. Porque no es la Thermomix que te dice 200 gramos de agua, 100 mililitros 200 gramos de harina, 100 mililitros de agua, tanto de temperatura, tanto tiempo, porque eso es una competencia consciente, eso es cuando todavía no lo sé hacer bien. Entonces, tu abuela habla con los filetes y los filetes le van diciendo la cantidad de pan rallado y ella ya no te sabe decir, te dice a ojo. Claro. Total. Ya no sabe explicarlo. ¿Por qué? Porque es una competencia inconsciente. Ahora, si tú le preguntas a tu abuela algo que está aprendiendo ahora, te lo sabe decir muy bien porque está muy con la atención en los pasos. Claro, cocinar con los robots de cocina, ¿a quién le sale mal? La temperatura ya está estudiada que es. El tiempo, la velocidad y la cantidad de ingredientes. Pero una abuela que te dice, no, yo el arroz con leche, le echo la leche a ojo, porque el arroz te lo va pidiendo. Claro. Entonces, lo que sabes hacer muy bien, normalmente lo sabes explicar muy mal. Los CEOs
yo no sé si todos, pero todos con los que yo trabajo tienen muchísimas habilidades técnicas, muchísimas habilidades técnicas. La mayoría tienen un nivel de inteligencia altísimo, con lo cual en su cabeza hay mucha cosa. Entonces saben hacer muy bien y saben explicar mal. Claro. Y cuando intentan explicar, vamos a hacer este proceso, he diseñado este proceso, vamos a hacerlo así, así, pues hacen vacíos, ¿no? Sí. Y ahí tienen que prestar mucha atención. Pero en general somos todos, ¿eh? Piensa en algo que hagas. Si tú ahora tuvieras que enseñar a alguien a conducir, sería tremendo, porque ya lo tienes demasiado interiorizado, ya es una competencia inconsciente. Claro. Así que básicamente hacemos esas dos cosas. Y luego, por ejemplo, ahora que viene la época, ¿no? Pues yo siempre les digo, tú eres el CEO o eres un manager, y la cena de Navidad es el gran evento tuyo, es cuando más has de trabajar. Claro. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué enfoque le vamos a dar? ¿Cómo vas a tratar a los empleados? Ellos vienen a pasárselo bien, tú vienes a trabajar. Claro. Y esta época que viene ahora me gusta mucho porque trabajamos mucho el discurso de Navidad, el enfoque de la cena, y como la Navidad me gusta, pues porque ahí comunicar también es muy importante. ¿Por qué? Porque es un momento informal. Entonces, hay cercanía. El formato no tiene nada que ver. Claro. Eres un CEO, sigues estando en tu rol, pero expandes tu cercanía y tu capacidad de relacionarte en informal. Entonces tienes que aprender qué contenido y qué formato informal das, ¿no? Porque si no, muchos CEOs se hacen muy pesados en la cena de Navidad. Sí, es que además yo creo que si estuviese en la postura de eso, de un CEO, en una comida de Navidad, que yo he tenido pues diferentes ya CEOs en las empresas en las que he trabajado, y por ejemplo en mi anterior empresa mi CEO era súper entrañable y llegaba la comida, pero yo le veía como cohibido, como diciendo, tengo mi imagen, o sea, y no puedo dar mucho porque claro, quiero que luego cuando lleguemos el lunes a trabajar no haya ningún tipo de malentendido. Ese tipo de objetivos son los que se tratan en coaching y en mentoring. Porque ahí lo que está haciendo es lo que puede con lo que tiene. ¿Qué hace en coaching? Tener más recursos para hacerlo como quiere o considera. Muchas veces los CEOs y los empresarios, yo vengo de la pyme, saben lo que han de hacer. Lo que no saben es cómo. Y ahí es donde entra que te acompañe un profesional. Claro, yo creo que es muy importante. Hombre, es que además lo que tú dices, yo nunca le había pensado el tema de organizar los pensamientos para eso, a la hora de explicar, nunca lo había... Es más, yo siempre pensaba que el error que me ibas a decir era algo así como, no, la toma de decisiones como, pues a lo mejor comentar el feedback negativo. Me imaginaba algo así más orientado a eso, que creo que al final es un momento como desagradable, que yo no me quiero ver en la situación. Pero cuando me has comentado lo de eso, explicar procesos y demás, y claro, de cosas que tú tienes aprendidas, o el tema de visionario, me ha parecido súper interesante. O sea, no había pensado nunca en que comunicar algo así que parece sencillo, realmente se puede hacer. Es que solo lo ve él, ¿eh? Claro, es que está en tu cabeza. Ese mundo y esa oportunidad de negocio solo la ve él. Claro. Si no tiene un buen lenguaje descriptivo, pues la seguirá viendo él, pero ¿qué hace un CEO sin su equipo? Claro. Nada. Es como cuando vas a negociar, en nuestro caso, por ejemplo, vas a negociar un patrocinio. Al final yo tengo que explicarte por qué tienes que patrocinar este evento, en este caso, ¿no? Pero tengo que hacerte sentir lo que yo siento por el evento, lo que yo creo que va a proyectar. Que se vea ahí ya. Y es que es complicado a veces que llegar... vea su aportación de valor. Claro. Que vea cuánto va a impactar. Antes un comercial era alguien que hablaba mucho, ¿no? Sí. Ahora un comercial es alguien que habla tan bien que habla muy poco. Claro. Por ejemplo, esto ha variado mucho. Lo típico de, no, te van a vender una cosa, no, ya te van a vender una experiencia, aunque sea un producto físico, ya te venga a vender una experiencia. Eso también cambia mucho el método de venta. Sí. Yo lo he notado un montón. Bueno, lo vemos en las publicidades en redes sociales, por ejemplo. Como de repente tienes a una persona contándote que ayer fue al parque y de repente dices, ay, me caí y tengo aquí una pomada mágica, y te mete la publicidad y cómo se vende, lo vende como una experiencia, como un storytelling que te va contando cómo te vas a sentir cuando utilices el producto. Sí. Que ese ya al final es un usuario que está generando contenido a través de la experiencia, pero que ya más de una vez cuando alguien te vende algo, te lo vende de esa manera también. Mira, cuando este tema que es tan no desagradable, sino tan triste, cuando empezó la guerra de Ucrania, todos los expertos en sus columnas, en sus comentarios, en las tertulias, estaban de acuerdo de que era una guerra que se iba a ganar más con la narrativa que con el armamento, ¿no? Y el presidente de Ucrania lo tenía muy claro, y entonces tenía una narrativa
muy impecable. Y Trump también es consciente de que lo que gana y de lo que consigue y de lo que destruye lo hace con la narrativa. Claro. Porque o sea, si Trump fuera un niño de la escuela, no lo dejarían entrar con el teléfono a la escuela, le castigaría por utilizar el teléfono en su tiempo de trabajo. Claro. Si fuera un trabajador de base, le pondrían un castigo, o le pondrían una reprimenda, o le pondrían, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. O sea, le harían un aviso por utilizar el teléfono en su trabajo. Sí. Es el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente del mundo, y se pasa el día chateando y publicando en redes sociales. Mira si es consciente de que está gobernando a través de la narrativa. Total. El mundo. Sí, sí, sí. Es que La suya es muy particular, pero como concepto, él lo tiene muy claro, que su gobernanza es la de la narrativa. ¿Y qué tiempo pasa este señor haciendo cosas? Uh-huh. ¿Dónde está su sentido del bien común? No está, ¿no? No. Pero es muy consciente del poder de la palabra. Pues sí, la verdad que sí. Es que además, ahora comentándome esto, se me viene a la cabeza lo típico que cuando hablas con alguien, que pasa a veces, que hablas con alguien que a través de la palabra es capaz de convencerte de algo de lo que tú realmente no estás convencido, que tú En dices, absoluto. o a lo mejor en el mundo empresarial te están contando algo de una empresa tal y tú dices, yo sé perfectamente lo que pasa ahí y sé que no es así, pero como te lo comenta, hace que tu pensamiento Si se lo cuenta a alguien que no tiene información para contrastar, se lo cree. tú porque tienes la información y la Sí. contrastas, ¿no? Y dices, lo que me estoy escuchando Sí, no sí. me cuadra con la información que yo tengo. Pero si lo escucha alguien y no tiene esa información, entra muy bien esa primera versión. Claro. Y entra muy creíble. Sí, sí. Y estamos en el juego de las verdades, ¿no? Cuando digo algo es una verdad, ¿no? Cuando dices algo es una perspectiva. Y la verdad la tenemos todos. Y cada uno tiene un trocito, que es cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Hablando también de la sociedad actual, y hemos estado hablando un poquito de eso, de la actualidad, de cómo está el mundo de la comunicación, el mundo de la palabra. ¿Cuál crees que es la palabra que más necesitamos escuchar hoy en día en nuestra sociedad? O sea, ¿qué tipo, no solo una palabra, a lo mejor una expresión que la sociedad actual debería escuchar más a menudo? En general, que tú digas... Esto es una pregunta muy personal, Sí. porque a nivel sociológico no tenemos... Bueno, hay un estudio sociológico que dice las 3 frases que más nos gusta escuchar. Ah, mira. Una es tu nombre, por eso todos los mails hacen el campo para que luego ponga Alicia, Sí. y a ti te pone Cristina, porque Claro. lo saben. Una es escuchar tu nombre, el nombre tiene mucho peso. La segunda es, ¿has adelgazado? Qué fuerte. Bueno, claro, mira cómo tenemos montada la sociedad, ¿no? Y la tercera, no la recuerdo la tercera, no la recuerdo. Pero volviendo a tu pregunta original, a nivel personal, Sí. creo que la palabra amabilidad, ser amable es como la parte superficial. Uh-huh. Ser amable en las formas. Sí. Es muy fácil escuchar insultos o malos gestos en el tren, en la calle, en los aviones, ¿no? Esta semana que viajé, tenemos muy a mano las palabras feas y el tono feo. Total. Y ser amable, y no es que no cueste nada, ser amable cuesta muchísimo porque detrás tiene muchos patrones mentales que si no los has construido, o sea, la vida te da un solar, Sí. tu mente es un solar. Te da un solar increíble, súper bien ubicado, pero la construcción de tu narrativa Sí. te la has de hacer tú. Y tienes que poner el ladrillito de la asertividad, de la comunicación no violenta, de cómo dirigirte, de ser honesto, de ser íntegro, de ser auténtico. Esos ladrillitos te los has Sí. de poner tú, porque la vida te dio el solar, pero no te construyó la casa. Entonces o te la construyes tú o te la construyen otros. Total. Y la construimos con muchas palabras porque hemos entendido que el estar enfadado o el ser irático o el tener mala leche hace que los demás nos respeten. Y esto es una creencia totalmente desvirtuada. Y hemos creído que, no, es que, y el refranero popular, que es que el refranero popular siempre tiene su frase a punta. No, es que de bueno soy tonto. No, de bueno eres buenísimo. Y si eres tonto serás tontísimo. Pero no lo mezcles. Puedes tener las dos cosas, pero no es automática que la una lleva a la otra, ¿no? Yeah. Pero seguro que tú, y mira que eres joven, lo has escuchado, ¿no? Sí. Es que no seas tan buena que Muchísimo. empiezas a ser tonta. No, si eres tan buena terminarás siendo buenísima,
porque tú puedes ser buena y lista. Total. Yo siempre tengo una conversación sobre ese tema, sobre el cómo decir las cosas con alguien cercano a mí, que yo opino que decir las cosas claras, esa expresión de decir las cosas claras, siempre va de la mano de una connotación negativa y de un tono como más a cañón, ¿no? Y para mi parecer, yo te puedo decir las cosas claras a ti y decirte con una sonrisa en la cara. Y no tiene que decirte ningún tipo de palabra malsonante ni de expresión cortante, no. Pero es verdad que tenemos un pensamiento, yo creo, ya en la cabeza, todos metidos, de, si alguien me viene y me dice, te voy a decir las cosas claras, ya es algo negativo, ¿no? A lo mejor te voy a decir las cosas claras sobre cómo me siento, sobre cómo tal, y te lo voy a decir desde la amabilidad y desde la cercanía. Tal cual. Pero es verdad que yo, cuando vas a hablar de negocios, la naturalidad en los negocios es súper compleja. O sea, la gente va como con todo estudiado, con todo como es un ambiente como súper serio. Y realmente Bea Román también, haciendo alusión otra vez al segundo episodio de Liderar con Alma, Bea decía, yo me gusta hacer los negocios con naturalidad. Porque es que al final yo soy como soy, porque tengo que cambiar a la hora de ejercer mi posición de... Y además que los negocios desde tu naturalidad te traerán el tipo de negocio que tú quieres. Del ambiente que tú quieres. Mira, el refranero tiene una frase buenísima para lo que tú dices y luego yo te voy a decir una frase como mediadora. El refranero dice, más vale una vez blanco que un ciento amarillo. Esta va a empezar, que a mí me encanta. Y luego hay una frase en resolución de conflictos que es como de las primeras y la que te llevas así tatuada, que es, dime lo que quieras, pero no como quieras. Qué buena. Entonces puedes decir lo que tú quieras, donde has de prestar atención es en el cómo, no como quieras. Y hemos entendido que si yo vengo más enfadada, tú me vas a hacer más caso, o yo voy a tener más poder en la conversación. Totalmente erróneo. Yo tuve una vez un alumno que me decía, es que yo quiero que mi hija tenga muy mala leche porque la va a necesitar en la vida. Y cuando terminó el curso me dijo, ay, me encanta porque eres tan dulce. Porque si no la manipularán. Y cuando terminó el curso me dijo, ay, me ha gustado mucho porque eres muy dulce. Y digo, ¿y tú crees que serías capaz de manipularme? Uy, no, porque tú, tremenda, ¿eh? Digo, pues quizás tu hija no es manipulable y puede ser muy dulce. Claro. Y se quedó. Claro. Y yo me quedé muy contenta porque pensé, es que este padre iba en esa línea de educación, ¿no? Para que te respeten, para que no sé qué, tienes que ser así, hablar así. No hay nada mejor que una conversación amable, no hay nada mejor que una mirada amable, ni más efectivo, ni más afectivo. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Alicia, llevamos ya hablando 45 minutos, me han pasado como 5. Muy cortos. Sí, de hecho, tengo el guión que no he mirado, he hecho las preguntas, no he hecho ninguna de las que iba a hacer, o sea que eso significa que la conversación ha sido fabulosa, porque cuando tú no tienes que pensar en qué estás hablando, es maravilloso. Pero antes de acabar, tengo mi ronda de preguntas rápidas. Ay, a mí me encantan. Preguntas flash, en la que quiero que te dejes llevar por tu intuición. Así, pam. Y que me cuentes, ¿vale? Esta es muy graciosa porque va en torno a tu mundo. Si fueses una palabra, ¿cuál serías? Suéñate. Me gusta. ¿Y cuál jamás serías? Odio. Vale. ¿Qué palabra prohibirías en las empresas? O expresión, ¿vale? Palabra, expresión. Hay que. Luego, si tu vida fuera una serie, ¿cómo la llamarías? Una serie, una película. Sería una película romántica. Ajá. Y la llamaría Alicia en el País de las Mil Vueltas. Ay, qué buena, me Alicia gusta. en el País de las Mil Palabras. Me gusta. ¿Qué harías si el dinero ya no fuera una excusa? ¿Qué te dedicarías si no fueses a buscar Pues a lo que me dedico, pero vendría en primera. Genial. Este me gusta mucho. Esta a lo mejor tienes que pensar un poco más. ¿Qué consejo le darías a alguien que solo habla para tener razón? Para buscar el tener la razón. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Ninguno, porque no lo va a escuchar. Buenísima respuesta. Luego, ¿qué emoción es la que te lleva, la que sueles sentir o la que suele dejarte llevar antes de tomar una gran decisión? Cuando vas a tomar una decisión, ¿qué es lo que tú sientes? En una decisión tengo muchas emociones. Empiezo con inspiración y si eso me gusta,
ya me da igual que no le guste a los demás. Entonces, la emoción del inicio de la decisión es la inspiración, la de en medio es la seguridad y la final es el amor. No siempre soy capaz de estar en amor incondicional, no siempre soy capaz de estar en un amor muy alto, pero cuando lo consigo es que funciona increíble, y la palabra no sería funciona, me mueve a mí y mueve mi mundo, pero no siempre consigo estar en ese nivelazo de amor, ¿no? Sí. Y luego la penúltima realmente, tu talento oculto o pasión oculta que jamás podrías en LinkedIn, que jamás publicarías. O que Mi pasión oculta que jamás ubicaría. O talento, sí. Bueno, es que si no lo podría poner en LinkedIn, pues lo voy a dejar en secreto. Ah, mira, me parece bien, me parece fenomenal. Y ya la última, que ya esta no es una pregunta flash, sino es una pregunta para cerrar este maravilloso capítulo de Liderar con Alma. ¿Qué significa para ti esa expresión de liderar con alma, de liderar con propósito en tu día a día? Pues significa, cuando lideras, hablas y escuchas, pero mucho hablas. Entonces, cuando lideras, hablas, y para liderar, para hablar, escucha tu alma. Total. Pues yo no lo hubiese explicado mejor. Me ha encantado, Alicia, la verdad que ha sido eso, me ha pasado volando los 47 minutos. Me encanta estar contigo. Y a mí, la verdad, que vaya conversación más bonita, natural, porque nos ha salido de... Yo al final preparé un guión para nada, pero porque yo te he dicho, digo, yo voy a dejarme llevar y te voy a preguntar sobre lo que hablamos. Ese guión estaba estupendo, ¿eh? Sí, no, estaba ya. estupendo. Tú lo preparaste y yo lo traía contestado. Sí, pero ha surgido. Mira, ese trabajo que hemos hecho es parte de que la conversación salga así. Si tú no te preparas el guión y yo no lo contesto y ambas no le ponemos esa energía, esta conversación no fluye claro. igual. O sea, que detrás de la improvisación siempre hay mucho trabajo, detrás de que parezca fácil hay muchas dificultades superadas. Ha salido tan guay, pues porque te has currado mucho el guión. Pues nada, muchas gracias, Alicia, por venir. Un placer tenerte por aquí, por las oficinas de Almatia. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, los que nos estéis viendo aquí en la cámara. Y muchas gracias. Adiós. A vosotros, adiós. Gracias a Sabex por su soporte técnico y equipamiento audiovisual. Este podcast es una realidad.